was traveling down the road, feeling hungry and cold. I saw a sign saying food and drinks for everyone. So naturally I thought I would take me a look inside. I saw so much food, there was water coming from my eyes. Yeah, there was ham and there was turkey, there was caviar, and long tall glasses with wine up to yar. And then somebody grabbed me, threw me out of my chair, said before you can eat you gotta dance like Fred Astaire. You know I can dance, 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 I can dance. By name, I don't seek entertainment, just poetry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I'm sure you will understand. Now wait a minute. Of course I can dance, of course I can dance. I'm sure I can dance, I'm sure I can dance, I can dance. I can dance, I really hit the floor. Oh, it feels good. Look at me dancing. I did a two-step, quick-step, and a bossa nova, a little Victor Sylvester and a Rudy Valentino. You should have seen me moving across the floor. Had me down my tuxedo. Next week I'm coming back for more. I can dance. Oh yes, I can dance. Look at me dancing, the floor's moving. I feel good. I can dance. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo creo que desde el principio pensé que no íbamos a tener ningún tipo de presentación. Larry me propuso hace muy poco el que empezáramos justamente con esta canción, que realmente es un tema increíble. Yo no lo conocía, la verdad, y la pregunta es, ¿por qué empezamos con este tema? En primer lugar, porque el almacén fue inaugurado en el año 1974. Y este disco ha salido de Inglaterra en 1974. El artista se llama Leo Sayer. Y cuando he oído el disco, yo he pensado que yo quiero firmar al artista. Pero él ha escrito solamente las letras y cantado. La música ha escrito otra persona que se llama Dave Courtney. Y Dave Courtney, tengo aquí la portada. Detrás. Ahí tienes tu bolsa. Lo vas a hacer Él ha escrito la música. Y interesantemente, cuando yo negociando a firmar este artista, él fue su colaborador, pero también su co-manager. Y dentro de las negociaciones me dice, la próxima semana tengo que ir a un lugar en las Islas Canarias, porque yo voy a hacer la portada de mi propia LP. Y eso es
el foto que hizo él en 1974 en las volcanes, en las montañas del volcán. Y yo preguntando dónde en las Islas Canarias, dice Lanzarote. Y esa fue la primera vez en nuestra vida de Liz y yo hemos escuchado la palabra o el nombre de Lanzarote. Y después se hemos combinado. Él ha escrito la música y Laodicea el texto. Sí. Pero este disco también salió en 1974. Pero la razón por qué hizo empezar con estos dos artistas es porque eso fue el contrato más difícil en toda mi carrera en la música. Este contrato fue el más difícil porque estos dos han pertenecido a un grupo que se llama Patches. Y fue en la compañía Warner Brothers durante 2 años y no han vendido nada. Eso es antes que yo haya empezado con la compañía. Y su manager ha tenido un gran odio a la compañía Warner Brothers, que yo entró hace un mes en la compañía. Y yo he llamado a las personas que han representado al artista, el contrato, y dice, yo he oído que hay un artista que se llama Laodicea, y yo tengo interés en escucharlo. Y me ha dicho así, en inglés, "You have not got the chance of a snowball in hell to sign him." No tienes la esperanza como una pelota de nieve en el infierno a firmarlo. Era imposible. Era completamente imposible. Lo que Imposible. Y el manager se llama Adam Faith, en castellano Adam Faith, tiene gran odio a la compañía Warner Brothers. Y dice, mire, déjame pasar por tu oficina y me ofreces un café. Bebemos junto un café. Y si hay detrás un poco de música, eso no molestará a ti y no molestará a mí. Dice, ok, pero solamente que tú sabes que no vas a firmarlo. Y al dejarlo y al llegar, él vive en 36 en Kings Road en Chelsea. Y yo he llegado a la oficina, bebido café, he oído el disco. Y yo fui totalmente captivado por la música, especialmente un título que se llama The Show Must Go On, el espectáculo tiene que seguir. De repente abre la puerta y entra el gran enemigo, el manager, y me dice, tú estás otra de Warner Brothers, una palabra muy mal. Y yo he dicho, si tú quieres intercambiar insultos, no hay problema. Yo soy también de London. Si quieres hablar sobre la música, hablamos sobre la música. Y dice, ok, ¿cómo sientes después de haber escuchado eso? Yo he dicho así, yo tengo en sentido que yo soy un payaso. Porque en Inglaterra, antes de Navidad, todos los niños van a un concierto en el circus de los payasos que como pantomimos antes de Navidad. Y yo me sentía, antes de entrar y jugar el papel de payaso, son 3,000 niños ahí, y yo recibo un telegrama diciendo, tus padres son muertos de un accidente de tráfico. Ahora yo sé, las lágrimas están cayendo sobre mi maquillaje, pero yo no puedo desilusionar 3,000 niños. Yo tengo, the show must go on, tú tienes que seguir. Y eso es mi sentido. Y él fue, cuando él entró en la habitación, en la oficina, él ha tenido un paquete debajo de su brazo, y él la abrió. Y dice, ¿sabes esto es? Mañana por la mañana me voy a Nueva York a firmar este artista Laodicea a la compañía RCA. Y ahora yo he recogido la portada del disco. Y él abre la portada del disco y me muestra Laodicea con maquillaje de un payaso. Y él dice, ¿cómo has podido saber eso? Solamente 2 personas en este mundo que han visto eso, yo
y el gráfico que él hizo el diseño. Vamos a comer. Y así, así hemos seguido con esta artista, firmando con esta artista. Ha tenido 4 o 5 número 1 en Inglaterra, en Estados Unidos, y un milagro, yo no sé cómo, porque a mí me parece en España casi nadie lo conoce. En Argentina ha vendido casi más que en los Estados Unidos. Una gran cantidad de discos. Y, bueno, esto es él seleccionó esta canción precisamente para comenzar este encuentro, precisamente por esta razón. Luego volveremos a él, porque sé que justamente esto va a ser un ciclo, justamente al final ya más o menos tengo toda la cronología. Me permite decir solamente Sí, claro. otra cosa que ha pasado en 1974. Yo he conocido a Liz en la isla griega de Rodos en el mismo año, 1974. Bien. Okay. Ahora sí podemos Por entonces, favor. supuesto. Ustedes Claro. Vamos, precisamente, esto está dividido en diferentes franjas, exactamente como las que se encuentran abajo en la exposición documental que tenemos, o más o menos parecidas. Vamos a empezar en 1936, que es el año de tu nacimiento, y de manera introductoria muy simple, aquí tenemos algunas imágenes de lo que era Londres en aquella época, son unas imágenes de tráfico que hemos conseguido. Y bueno, un poco simplemente que nos cuentes, esbozando muy brevemente, porque tampoco tenemos demasiado tiempo y tenemos muchísimas anécdotas. ¿Qué recuerdas de tu niñez en Londres? Muy poco, la verdad es muy poco, porque, como puedes decir, vas a la escuela, vienes a casa, comes desayuno y... Poco más. ¿Qué puedes decir? Ahí tenemos aquí alguna foto que ya probablemente la han visto. Eso es. Mi primer rock and roll, ¿no? Con 2 años. Hay una cosa que me decía Larry, que era sobre algo muy curioso, que es el contraste de la música que se escuchaba en la BBC en aquel momento, que era la cadena pública, y cómo después, bueno, fue descubriendo otras músicas. Más o menos, según él me contaba, pues este era un tema bastante recurrente en aquella época. ¿Cómo se llamaba esto? Greensleeves. Vale. Música para dormir. No. Eso es para que nos pongamos en situación en el contexto cultural de la época. Es decir, qué es lo que se escuchaba en aquel entonces, pues un niño o un adolescente lo que podía escuchar en los recursos que tenía musicales en su mano. Y este es uno de ellos, ¿no? Más o menos es el ejemplo. Tenemos aquí a un Larry un poquito más... Con corbata. Con corbata. Y luego pasamos a algo, a ver si estoy en el correcto. Esto, cuéntanos qué es esto y por qué está aquí. Mis padres han tenido dos tiendas en Londres, en el West End, donde han importado discos del continente, de muchos lugares. Y yo he trabajado para ellos, pero sabes, trabajar para propia familia no es siempre una buena cosa. Y yo fui aburrido. Y yo he visto una publicidad en un periódico en clasificados, buscan vendedores a vender enciclopedias a soldados norteamericanos en Europa. Has podido escoger entre 4 países, España, Francia, Italia y Alemania. Y hemos tenido que ser 4 personas y una ha tenido que tener un coche. Y yo hice amigo con 3 otras personas, otra ha tenido un coche y hemos viajado a Alemania a empezar a vender enciclopedias, porque después de la Segunda Guerra Mundial los soldados americanos fueron estacionados en muchos de los países, estos 4 países en Europa. Y la gente que han trabajado ahí son americanos y necesitaban cosas de normal y nosotros hemos vendido a ellos enciclopedias
¿Por qué? Yo no sé, pero hemos vendido enciclopedias. Tengo que comer y vendas enciclopedias, comes. Si no vendas, no comes. Es vendido enciclopedias. Pero también un poco aburrido de eso. Y después de cierto tiempo, una persona me ha dicho que hay un bar en Múnich, en Alemania, donde ellos buscan un teniente portero, un teniente del portero. Y yo he voluntariado para este trabajo, donde tuve que cada mañana a llevar las de fábrica, han venido con gran furgones de cerveza, tuve que coger la cerveza, poner en las neveras de los camareros y todo eso. Y después tuve que encender el jukebox, la caja de música. Antes, cuéntanos quién es este que te acompaña y dónde está. ¿Qué bar es ese? Ese es el Rumba Bar en München, en Alemania, Múnich, en la Goethestraße, no lejos de la estación de tren. Y eso es Klaus, él fue el principio portero y yo fui el número 2. El auténtico portero. Vale. Pero por la mañana tuve que abrir esta caja de música. Lo abrí la primera mañana y recibí un shock escuchando por la primera vez en mi vida el rock and roll americana del año 1958. Es exactamente el modelo de Eso es el Seaburg. de la gramola es el Seaburg en el Rumba Bar. Este ha tocado todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche música. A las 7 de la noche ha venido un grupo que se llamaba Paul Voges, el mejor rock and roll live band en Alemania. Ellos han tocado desde las 8 hasta las 11:30 de la noche. Hay que tener en cuenta una de las cosas que él me contaba y que me gustaría resaltar, es el hecho de la música que habíamos puesto antes, que era lo que se escuchaba en la BBC, que era el acceso que ellos tenían a la cultura musical en aquel entonces. De repente, al tener este aparato con música que procedía de Estados Unidos... Eso fue una maravilla. Han venido cada semana, cambiaron los nuevos que han salido. Para mí fue el séptimo cielo. Yo he llegado una hora antes que abría, solamente para oír la música, una hora sin disturbancia de otras personas, sin nada, sin ruido. Algo, entiendo que como esto. Puedes bailar, ¿eh? Yeah. Qué bueno. Well, down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was on the loose. Well, I did that music, but she said me too. I said, pretty baby, come on and let's do it. Bastante diferente al Un poco diferente a Greensleeves, ¿no? Un poco. Precisamente me comentabas acerca de algunos de los compositores de los temas de Elvis y de muchísima de la música popular de aquel momento, que era gente negra que justamente componía, y quien se llevaba la fama, por así decirlo, eran blancos más bien, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo del que me hablabas? Lo tengo por aquí, justamente aquí lo tenemos. Eso fue un par de escritores blancos que han escrito títulos. Ellos han pensado que a los negros nunca han dado buenos títulos. Ellos han tenido sus propias canciones, han cantado sus propias. Pero la gente que han escrito los hits
siempre han dado a blancos. Ellos han compuesto directamente para los negros. Y ella, Big Mama Thornton, ellos han escrito para ella Hound Dog, el conocido título Hound, ustedes lo conocen. Y ellos se llaman Jerry Leiber y Mike Stoller. Y yo tuve el privilegio de conocer a ellos durante una producción en Inglaterra. Y ellos me han dicho que un día alguien ha dicho a ellos, tú sabes que un blanco también hizo otra versión de tu canción Hound Dog. Ellos han dicho que, y han escuchado, han dicho, él ha cambiado las letras. ¿Qué está haciendo este hombre con nuestra canción? ¿Y quién fue? Él fue este joven, Elvis Presley. Y yo he preguntando a ellos, y después ustedes lo han gustado un poco más que cuando has escuchado la versión de Elvis. Dicen, ahora hemos tenido mucho más gusto, porque tenemos 9 millones de razones para gustar la versión de Elvis Presley. 9 millones. 9 millones. Ella también vendió 2 millones. Pero en aquellos años en América han tenido un hit parada R&B, Rhythm and Blues. Eso fue casi siempre para la música para los negros. Han llamado esto música de raza, hasta que alguien ha encontrado la frase Rhythm and Blues, R&B. Esto es un ejemplo justamente el Rumba Bar, el bar donde aparecía antes con Klaus en la puerta, con el primer portero. Y bueno, hay una actuación, que es algo que me llamaba bastante la atención. Puedes explicar, creo que antes lo nombraste, pero aquí no es especialmente conocido. No, se llama Paul Burgess y también aprendió a tocar en las estaciones con los americanos. Y por la noche al tocar en el bar cada noche. Y dicen que fue el mejor rock and roll band en Alemania. ¿Era de Múnich? Él era de Múnich, sí. ¿Esto qué es? Eso es, mi madre me llamó de Londres. Todas sus amigas han tenido hijos que están contables, están abogados. Otros son hasta jueces, y mi hijo Lawrence es el teniente portero del Rumba Bar en Múnich. y ella me ha dicho, la compañía francesa, Vogue, la compañía, como la revista no tiene nada que ver con el mismo nombre, van a abrir en Alemania una compañía de discos. En partner con su socio va a ser una compañía inglesa con el nombre Pi Records de Inglaterra. Van a ser, junto con Disc Vogue, una compañía en Alemania con el nombre Deutsche Vogue. Ellos buscan a alguien que sabe algo sobre la música, que habla inglés, aparte de alemán, y dice, si tú quieres, yo vengo la próxima semana a Frankfurt, yo fui en München. Vamos a encontrar ahí y voy a presentar a ti al director internacional de la compañía francesa, y si a ellos les gustan, ellos te van a dar trabajo. Eso se llama un ascenso. Sí, es ascenso, sí, ya. Ahí está. De segundo portero. En la nueva compañía yo fui el jefe de todo el departamento internacional. Yo fui el único empleado, pero yo fui el jefe del departamento internacional de Deutsche Vogue, se llama la compañía. Y hemos recibido discos de Inglaterra, y yo tuve que oír los discos y dejar las decisiones si vamos a importar, cuándo vamos a importar, y si vale la pena impresar el mismo disco en Alemania en lugar de importar. Si he vendido más de mil discos, es más económico impresarlo en Alemania. Y yo ya he tenido mis ojos, el oído desarrollado con escuchando esta música en München durante 1 año y medio. Y yo he sabido apostar a los discos para el mercado alemán. Que iban a funcionar en Alemania, básicamente. Sí. Hay una que tenemos justamente ahora, un artista, ahora nos explicarás quién es. Eso fue Petula Clark, Ajá. un cantante inglés, cantando una canción que se llama Downtown. Vamos a ponerla. Y
y luego continúas porque hay una segunda parte sobre esta canción. ¿Es posible que la conozca? When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Y cuando yo oí eso, yo he dicho a la compañía en Inglaterra, quisiera hacer una versión en alemán, porque es muy indicado para el mercado en alemán. Yo mismo he traducido con la ayuda de alguien y ella ha salido con un disco en alemán. Hemos conseguido número 1 en inglés y número 1 en alemán. Las dos versiones fueron al número 1. Y este compositor se llamaba Tony Hatch. Y él también ha escrito eso para otra artista. Ahí está cantando en alemán. Downtown es también en alemán. Downtown es, no has podido traducirlo. Downtown, no. In den Stadt, no es no exactamente el mismo. Pero este señor ha tenido una capacidad a leer. Yo he escrito el texto en un idioma que no existe. Yo he escrito como un inglés va a leerlo y él va a leerlo hablando alemán. Y ella ha tenido la habilidad de hacer eso en 5 idiomas. Ella ha cantado en cada idioma como un nativo en cada idioma. Fonético. Fonético. Claro. Yeah. Vale. Bueno, Eso fue nuestro primer número 1. vamos a seguir. Aquí nos encontramos con esta banda. Cuéntanos. The Searchers. The Searchers han tenido el mismo producer, Tony Hatch. Tony Hatch que ha producido Petula Clark y ha escrito, el escritor de Downtown. Cuando los Beatles han salido de Liverpool, todas las compañías en Londres, las compañías de discos, han buscando artistas de Liverpool. Y los Beatles han conocido en un club que se llamaba The Cavern Club. Es muy conocido hasta hoy, Cavern Club. Pero este grupo han tocado en otro club que se llama The Iron Door Club, el club de la puerta de hierro. Y se llamaba The Searchers. Ellos han tenido el número 1 en Inglaterra con Sweets for My Sweet. Y después algunos se conocen. Y después yo también he traducido para ellos un segundo título que se llamaba Sugar and Spice. Espera. Que esto es importante. ¿Ven el tipo que tiene el papel en la boca? ¿Es Larry? Cuéntanos. Yo tengo que explicar por qué. Porque yo he escrito el texto en la manera que lo leen y hablan inglés, pero leen en alemán. Pero yo como tonto, yo he escrito el texto así, de un lado, del otro lado de la hoja. Y cuando yo he tenido en mis manos primera y última palabra de cada línea, el cantor no ha podido leerlo. Pues yo he tomado mi... así. Y él ha leído. ¿Cuál era el tema que grababan? Esto es un estudio de grabación, si no me equivoco. ¿Perdone? Es un estudio de grabación. Es el estudio de grabación de Pi Records en London, al lado de Marble Arch en London. Aún existe. Y Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, muchos han hecho cosas. Fue muy sencillo para nosotros, porque hemos tenido ya la música de la versión inglés. Solamente hemos tenido que poner la voz. Y por eso fue una cosa muy no costosa para hacerlo y salir con el disco en alemán. Y este es en inglés. A ver.
Beatles and Pink Floyd. ¿Sabes que tienes el micro abierto? Sí, sí. Ah, No ha ganado mucho dinero con cantor de discos. este fue uno de los fichajes que hicieron, uno de los que contrataron para la compañía. Sí, hemos grabado ellos esta canción en alemán también y ellos han tenido mucho éxito. Vale. Aquí solamente tenemos la versión en inglés. Vamos al siguiente. Cuéntanos, ¿qué es esto? Star Club. Ese es el Star Club en Alemania, donde fue descubierto los Beatles. Y los Searchers han tocado ahí. Cuando los Beatles han empezado, este club, Star Club, 1960-61, han tocado su música antes de 40, 50 personas. En Liverpool, en Cavern, y en Hamburgo, en el Star Club. Y en este club han empezado también los Searchers. Esto era, yo lo había leído antes, era bastante común, se iban a Hamburgo, la ciudad de Hamburgo, muchos de los grupos ingleses tocaban mayoritariamente versiones, pero también empezaban a tocar sus propios temas. Y este, bueno, en todo el que conozca un poco la biografía de Beatles, sabe perfectamente que fueron uno de los sitios donde empezaron a tocar mucho antes, tampoco mucho, algunos años antes de ser famosos. Sí, Lennon dice siempre, yo crecí en Hamburgo. I grew up in Hamburg, en el Star Club, porque ahí han tenido que tocar desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana, con poca pausa. Ahí aprendió cómo tocar. Exactamente. Antes que los Beatles han empezado a escribir sus propias canciones, fue el mejor rock and roll grupo en el mundo. Tocando cada noche, 7 horas cada día, 6 días en la semana, durante 2 o 3 años. En Hamburgo, en Liverpool, fue su primer público. Y después, cuando han llegado al éxito, han regresado ambos al Star Club en Hamburgo, donde han tocado antes de 30 o 40 personas. 2 años después, en un lugar donde se puede entrar 500 personas, 2,000 personas han entrado en el club. Y esa fue la noche en el mismo Star Club. No se puede ver. No se puede ver, no la tenemos aquí justamente. Básicamente, claro, con los focos y demás, lo que se ve es una foto sacada desde el escenario en la que igual se ven las piernas del cantante, creo que, no sé si no es The Beatles en este caso, sino... Este es The Searchers, son los Searchers. Y se ve el público. En aquel momento, pues bueno, de ahí hay un punto de unión entre esta banda y The Beatles, que, a ver si no me equivoco, yo tengo aquí algo grabado. Vale, bueno, estos ya saben quiénes son. Obviamente, ¿no? No han empezado, pero ya sabemos. No se escucha nada, o sea... Esto es pues, uno de los grandes éxitos de los Beatles. Como saben, no hace falta que se lo expliquemos. Pero bueno, hay una historia curiosa con esto, que es la siguiente. Cuéntanos, ¿qué es esto exactamente? Porque lo vemos, se supone que anuncia un disco de los Beatles en alemán. Un grupo de Mannheim en Alemania me mandó un cinta. Ellos han querido grabar en alemán 2 títulos en ingleses de la hit parade en Inglaterra. Han querido hacer una versión en alemán. Y me han preguntado si yo puedo autorizar. Ellos piden solamente los gastos del estudio. Y si les gusta, vamos a salir con el disco. Y en último momento me han llamado a decir, queremos cambiar un título a un nuevo título que ha salido en Inglaterra que se llama She Loves You, de los Beatles, pero no podremos encontrar las letras. ¿Sabes? Cuando un disco sale, cualquier otra persona puede copiarlo, cualquier otro cantante puede copiar el disco y cantarlo también. Tiene que pagar los derechos de autor, pero es autorizado. Pero para hacerlo en versión en otro idioma, necesitas la autorización de la edita, de la casa de edición de la música. Y ellos me dicen, no hemos podido encontrar quién tiene la música y quién tiene el texto en alemán. Y yo conocí la compañía fue Aberbach en Hamburgo. Y yo conocí a Rudy Slezak, el director. Rudy, necesito un texto de She Loves You. Dice, no hay texto en alemán.
Digo, ¿qué puedo hacer? Hoy es miércoles, ellos van al estudio viernes por la noche. Digo, Larry, la única cosa que puedes hacer es escríbelo tú mismo. Yo dije, hágalo, busca alguien que pueda corregir tu alemán, que fue como mi castellano, ¿no? y hágalo. En esta manera, yo he caído con accidente en esta A ver, situación. lo voy Ellos poniendo- han grabado. Lo voy poniendo para ver cómo suena. Aquí tiene la partitura. En alemán, a un lado dice John Lennon, Paul McCartney, al otro lado el nombre mío para escribir el Montagu. Esto que acaba de decir es muy relevante. Vamos, qué bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Quiénes son estos chicos? Ahí, bueno, había otras fotos porque la verdad es que estos que nos vas a contar ahora quiénes son, tienen unas fotos fantásticas y muy divertidas, pero bueno, puesto esta que yo creo que es lo más serio que se puede encontrar de ellos. Esos los Kinks. Ajá. Mira, tengo otra por aquí, justamente. Este de aquí eres tú. Eso fue, sí, Sí, a la derecha. eso fue Pete Quaife, el basista de los Kinks. Han empezado con un título fantástico, You Really Got Me. Vamos a escucharlo. Habían varias versiones que teníamos en directo, pero no tiene El mismo sonido el mismo como sonido. ellos. Y este sonido es necesario. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yo recuerdo porque esta música no me dejaba dormir por días Sí. para tocándola con la guitarra. Levantaba todo el rato ese riff. Fue muy interesante. Eso fue en un festival en Berlín. En aquellos años, los alemanes no han podido volar a Berlín, desde Alemania hasta Berlín. Has tenido que volar en vuelos de British Airways o de Pan American. Y cuando ellos venido para el concierto, todo el mundo fue en el aeropuerto, cada compañía de discos con sus fotógrafos. Hemos querido que nuestro artista sale primero y va a recibir mañana en el Beats Out, en la portada y todo eso. Y los Kinks hemos pensado que ellos van a salir. Pues abre la puerta y sale un hombre vestido como en la cueva, como un caveman. Él se llamaba Screaming Lord Sutch. Fue un rockero, pero siempre llevaba como Raquel Welch. Él fue como no exactamente como Raquel Welch, pero el mismo vestido como en el Golfo. ¿Quién es este señor? Yeah. Una vez cuando fui en Inglaterra para visitar la compañía Pi, yo siempre cuando fui yo buscando otros discos, otras compañías de discos, si yo puedo oír algo que es bueno para Alemania. Y yo he oído en radio un título que se llama Wrapping Paper, papel de envuelto, un nuevo grupo que no conocía. Voy a una tienda de discos, yo miro este disco, produced by the Robert Stigwood Organization for Polydor, la compañía Polydor, pero si tiene un nombre de otra persona, significa que no es de ellos directamente, sino otra persona hizo una producción privada y ha vendido a la compañía. Y yo he encontrado donde esta persona es Robert Stigwood, llamado a él, quisiera adquirir los derechos para Alemania de tu artista. Dice, pasa por favor por la oficina. Yo paso por ahí, dice, ¿tú sabes quién es este? Yo sé, no, se llama Cream, el grupo se llama Cream, el título Wrapping Paper. Dices, ¿tú sabes quién es Cream? Yo digo, no, ¿quién es Cream? Dice, fue un supergrupo, el primer supergrupo se llama The Yardbirds. Y ese fue el guitarrista primario de los Yardbirds, es un guitarrista con el nombre Eric Clapton. Y que tú tienes un oído ahí a él la primera vez, yo tengo una proposición para ti.
Después de media hora yo he dicho mi historia y todo eso, como en el segundo portero, en Rumba Bar y todo eso, yo he dado todos mis credenciales. Dice, look, ahora estoy negociando a juntar mi compañía con la compañía de Brian Epstein de los Beatles y vamos a salir con una compañía conjunto el 1 de enero 67. Epstein era el manager de los Beatles. Manager de los Beatles. Eso fue agosto 66. Y nosotros estamos buscando establecer oficinas en Europa y queremos que tú que tú serías nuestro socio en Alemania para la compañía. Y hemos llamado a la compañía Stigwood Yaskill International. Vamos. Y al mismo tiempo, cuando él ha hablado conmigo sobre el Cream, él ha tomado un disco y dice, ¿qué piensas de eso? He tocado el disco y yo he ido, dice, fantástico. Cuando he escuchado todo el LP, dice, 3 o 4 de ellos, yo te prometo, el top 10, si no número 1 en Alemania. Prometo. ¿Quién son? Dice, son chicas inglesas, la familia inglesa de Yorkshire, que han emigrado a Australia. En aquellos años han tenido pasajes asistidos para solamente 10 libras esterlinas. Solo un momento, porque sé lo que vas a contar y no sé si está en el orden en el de la siguiente. Entonces vamos a ver, creo que no lo está. Vamos a hablar de este y luego hablas de esa historia, Okay. me parece, porque es fantástica. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a Este es mess otro ejemplo where you de lo que se shouldn't have hacía en been aquel momento, messing. que era recoger los éxitos y cambiarles la letra, ¿no? Sí. Este lo hicieron, ¿qué hicieron con esta canción? Esta canción de Nancy Sinatra. Hemos tenido una compañía americana, un gran revista que se llama Billboard, aún existe. Billboard es la Biblia de la industria de la música, no de pop, sino los negocios, las compañías de discos, todos sus negocios fueron en el Billboard. Pero ellos han tenido el servicio para $200 por mes. Ellos han hecho los hit paradas en América. Ellos han puesto desde el número 1 hasta el número 100. Con esta información, ellos han abierto un servicio, mandar a las compañías en Europa, cada disco que sale nuevo entra en el hit parada con tendencia arriba, con tendencia de vender muchos discos. Ellos mandan cada mes un paquete de entre 5 y 7 discos con tendencia de ventas. Todo lo mejor, debería ser Todo lo magnífico mejor. cuando lo estás a punto de recibirlo. Y eso fue uno de los discos que yo he recibido, These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Y yo he dicho, yo quiero grabar eso en alemán. Y no he tenido un cantador que, en nuestro sello que ha podido cantar eso. Yo llamo a la compañía en Francia preguntando, ¿ustedes ayudan de Nancy Sinatra? Dice sí. ¿Tienes un cantador que puede cantar eso? Dicen sí. Tenemos una que se llama Eileen. Y digo, ¿tienes el texto en alemán? Y me ha dado el número de teléfono del hombre que publica, que tiene los derechos. Y esta Eileen ha grabado en alemán. Seh ich dich mit einer anderen Freundin. Esta no me suena tan bien. De todas maneras, yo he llamado a Estados Unidos hablando con un hombre que se llama Mickey Goldson. Y he dicho, yo quiero el texto en alemán para la canción de Nancy Sinatra. Dice, ok, no hay problemas, yo tengo muy buen alemán aquí que escribe muchos textos en alemán. ¿Para quién quieres este disco? Digo, un cantador francés que se llama Eileen, en Francia. Dice Eileen, ¿cuál es su nombre, apellido? Dice, Robinson. Dice, ¿estás sentando? Digo, ¿por qué preguntas?
porque si está a pie, por favor, siéntate. Es mi hija. Tú puedes leer eso en el internet. Y yo he dicho, mira, yo tengo una idea, Mr. Goldstein. Como la compañía original de Nancy Sinatra en Alemania, normalmente se duermen, puede ser 3 meses hasta que salen. Yo quiero salir con tu hija en inglés antes que salir de Nancy Sinatra. Podremos vender hasta 50, 60 mil discos. Y él me dice, Larry, el teléfono no funciona bien. En esta ciudad no se mete con nadie con el apellido Sinatra. Y hemos salido con ambas versiones, he metido muchos discos en alemán y en inglés. Ahora sí, puedes retomar la anécdota que estabas contando. Sí, y cuando Stigwood ha dado este otro disco para escuchar parte de Cream, yo he dicho, él es muy, muy comercial para Alemania. ¿Quién son esos? Una familia inglesa, han emigrado a Australia y ahora vuelven a Inglaterra. Pero los padres solamente han tenido dinero para pagar pasaje para sus mismos, no han tenido dinero para los hijos que pueden viajar. Ellos tienen que tocar música en la cabaret del barco cada noche, en lugar de pagar su pasaje, ellos están tocando música en el cabaret. Y dice, ¿y cómo se llama el grupo? Dice, el grupo se llama los Bee Gees, The Bee Gees. ¿Y por qué se llama los Bee Gees? Que se puede ver la foto con la tarta, se puede leer Brothers Gibb. Gibb en inglés es G. Y son brothers, son hermanos. Brothers Gibb, B-G. B, brothers, G, Gibb, pues se llama los Bee Gees. Claro, mucha gente tiene en la memoria solamente lo más reciente de Bee Gees. Sí. Solamente oye lo que yo he oído. A certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing. ¿Conservas la ropa de esos años? Sí. ¿Sí? Han cambiado un poco. No, ¿no? Dios, si tú conservas algo. Sí. Sí. Vamos. Eso fue, ellos han recibido de la compañía de discos, han vendido en el primer año 2 millones de discos en Alemania. Eso fue la compañía Polydot, es una cosa especial. Ahora vamos con un sonido que para mí es como si fuera un tigre al cual sueltan y que lo cambió todo en realidad. Sí. Va a afinar, como si le gustara. Podríamos estar así todo el rato, ¿verdad? La compañía que hizo con Brian Epstein y Robert Stigwood hemos establecido en Hamburgo. Y 2 grandes compañías alemanas, Polydor y Philips, ha dado a nosotros todos su roster de artistas, todos los artistas para hacer la promoción para todos en Alemania. Y entre ellos Hendrix, Bee Gees, Beatles, Animals, The Who. Hemos tenido un roster de artistas que fue una maravilla. Y uno tras otro. Sí. Y eso fue en una fiesta en Hamburgo, antes de un festival. Fue Mike D'Abo de Manfred Mann. Yo fui camarero con la thing. Y Liana
después Manfred Mann, después dos chicas que se llaman The Caravels, que ha tenido un hit, You Don't Have to Be a Baby to Cry, Liana y Jimi Hendrix. ¿Jimmy se perdió ese día o no? No, No, bueno, él fue star. ese día no. Y eso fue antes del ensayo. Que era un teatro, parece ser. En ¿no? teatro, eso después fue en teatro en Bruselas, en Atomium en Bruselas. Cuando abrió el Atomium han tenido un gran festival y el estrella fue Jimi Hendrix. Y la compañía que hemos fundado en octubre 67 y después en enero han publicado que Brian Epstein y Robert Stigwood van a juntar sus compañías, pero desgraciadamente 7 meses después me llamó Robert Stigwood a las 5 de la mañana diciendo, Larry, malas noticias, Brian Epstein murió anoche. Una combinación de pasteles de dormir y cognac. Es importante porque hay que tener en cuenta que la compañía que se fundaba, que se creaba, que se juntaba, era Yeah. Larry, el manager de Eric Clapton, entre otros, y el manager de los Beatles. Era, pues imagínense el tripartito y cómo... Cuando Brian murió, los Beatles han preguntado a Stigwood si él quiere ser su manager. Han querido que él sea su manager. Pero él ha dicho, sí, tengo 51% de las acciones. Y McCartney ha dicho 49 sí, 51 no. Han dicho adiós y por eso han desvuelto todas sus compañías, incluido la nuestra. Pero las dos compañías alemanas, Polydor y Philips, me han pedido si yo puedo seguir con la compañía en Alemania y en lugar solamente los artistas internacionales, que estoy encargado de todos sus artistas, también los alemanes. Y en eso he quedado en Alemania hasta el año 1969 con la compañía Polydor. Después vino un señor de Estados Unidos que ha tenido una compañía que se llama A&M, Alpert y Moss, un trompeta. Él fue trompetista y Jerry Moss fue hombre de negocio. Han juntado, hizo un disco con trompeta. Se ha ido a Tijuana, hizo la música que se entran los toros antes de... un disco así, y ninguna compañía en Estados Unidos ha querido tocarlo. Han dicho, vamos, a mi empresa el gasto fue $500. Han hecho por sí mismo, han dicho, vamos a abrir nuestro propio sello con nuestros nombres, A&M Records. Y 18 meses después habían vendido 22 millones de discos con Herb Alpert y Tijuana Brass. Han tenido cinco discos en los 20 más vendidos. Es un récord hasta ni siquiera los Beatles han conseguido de eso. ¿Y cómo terminó el segundo del Rumba Bar ahí? Y ellos han dicho, hemos visitado a mí en Alemania, porque fue representante de la compañía alemana que yo representado ahí en Alemania. Hemos dicho, nosotros vamos a abrir nuestra propia compañía en Inglaterra y queremos ofrecer el job, no de portero primero, sino ser director general de la compañía para toda Europa. Y volvió a Inglaterra y en 1969. Y el primer grupo, eso es, yo sí con todos los distribuidos nuestros en toda Europa, en todos los países de Europa. Ha tocado a mí, cuando empezó a abrir la oficina, un mes después han tenido su meeting anual. Y ha tocado a mí arreglar eso, y eso fue el primer. Él no lo va a decir, pero a mí cuando me estaba contando quiénes eran en todas las fotos, empezó a decirme, este es el de Francia, este es el de Italia, y este es un esclavo que teníamos en España. El único que hizo falta fue el hombre que ha representado a nosotros nuestras canciones en Escandinavia, un hombre que se llama Stig Anderson. Y un año después, Mr. Stig Anderson ha tenido un gran éxito con su grupo que se llamaba ABBA.
Pero no tuvo nada que ver con eso. ¿Quién es este de pelo corto? Eso es Leon Russell. Leon Russell fue uno de los mejores autores. Elton John ha dicho es el mejor autor de la música americana, de la canción americana clásica. Y ha hecho un torneo, una gira de América con un artista inglés que se llamaba Joe Cocker. Y la gira se llamaba Joe Cocker, Mad Dogs, Perros Locos, y ingleses, Mad Dogs y Englishmen. Fue un dramaturgo inglés que ha escrito al principio del siglo pasado, Only Mad Dogs and Englishmen go out in the midday sun. Solamente perros locos e ingleses salen al sol por mediodía. Esta es una grabación en la que aparecen Russell y Cocker. Él lo distingue porque Russell está sentado con su pelo corto y el sombrero de copa. A ver si aparece él al piano, pero bueno. Y este chico también. Míralo ahí. De leche. Y evidentemente tiene una potencia sonora brutal. Vamos al siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Eso es el hombre a la izquierda mayor, se llama Harold Champagne. Él fue el hombre que ha tomado el teléfono cuando llamó a la oficina de Robert Stigwood para comprar los derechos del Cream de Eric Clapton. Cuando volví a Londres, el mismo semana que volví a Londres, 3 años después, me llamó Harold diciendo, yo tengo un grupo y quiero que tú escuches la cinta de ellos. Y entro con ellos, yo he escuchado el disco, y digo, mucho interés, quisiera firmarlos. Dice, pero no es tan fácil porque ya tienen un contrato de Philips, de Phonogram. Y digo, ¿por qué has llevado? Porque dice, el dueño del grupo, el manager, se vive en Suizo, es un holandés, vive en Suizo y viene a Londres en 2 semanas para firmar el contrato. Yo he dicho a él que yo conozco a Larry de Alemania, yo sé que ha hecho con Eric Clapton y con los Bee Gees, da él la posibilidad que este grupo sea firmado por A&M. ¿Y lo consiguieron? Y yo he dicho, ¿dónde está el dueño? Dice, es en Ginebra. Digo, llama a él y pregunta a él si yo puedo almorzar con él mañana. Dice, pues él está en Ginebra y tú estás en Londres. Digo, yo voy a tomar el primer vuelo de la mañana de Londres a Ginebra, vamos a encontrar y quisiera firmar mañana el contrato. Y el hombre me preguntaba en teléfono, ¿por qué tú no puedes esperar 2 semanas? Yo he dicho, porque este grupo ya ha firmado por Phonograph, por Philips. Yo he cambiado a A&M. ¿Y qué pasa si uno de los pesos pesados viene de América y te ofrecen el doble de dinero? Yo quiero asegurar que este grupo quede con nosotros. Y este grupo se llama Supertramp. En esta manera. No tenemos ningún tema de Supertramp puesto aquí, pero bueno, continuamos. Eso fue el grupo Humble Pie. Ah, es verdad. Con este, bueno. Eso fue mi oficina en Londres y el grupo y el productor del disco, es el segundo, se llama Glyn Jones, del estudio Olympic en Londres, que ha grabado todos los discos Rolling Stones, The Who, Emerson, Lake and Palmer. A mí me gustaría saber qué era lo que estaban celebrando ese día. En este día celebrando recibí mi primer disco de oro. Toma, si quieres que te lo tienes justo detrás, así que tienes que levantarte. Sí, espérate, te lo dejo ahora mismo, mira. A ver, lo pusimos justo aquí. Y aquí lo tienes. Es el disco de oro por el grupo. Se llamaba Humble Pie. Eso es un disco, eso fue por su disco live, un concierto live que han dado en el Fillmore Auditorium en Estados Unidos. Y han grabado el concierto live y se vendió $1 millón de discos. Cuando venden un disco 1 millón de veces, el disco, entidades que reciben el disco de platino. Pero si el disco
tienes, es vendiendo para un valor de $1 millón, o más o menos 350, 400,000, recibes un disco de oro. Pues este va a ser la primera vez que un disco de oro está en el almacén, yo creo, ¿no? Entonces, sí, Lo es ponemos- el primer disco de oro que tiene Oscar, tiene alas, ¿no? Sí, es verdad. Madre mía. Vamos a ponerlo. Y tu canción, Mrs. Moss, Wow. el dueño de la compañía se llama Jerry Moss, es detrás, tu marido, mire, Mr. Moss. Vamos a pasar a la siguiente. A ver. ¿Tienes The Humble Pie? I Ah, don't need creo no doctor. que, mira lo No. que tengo. Tengo este tema que nadie lo conoce. Deep. Esto es interesante porque antes decía que habían recibido aquí un disco de oro. Ahora verán lo que recibió esto. ¿Te dejamos cantar o seguimos? Bueno, como ya saben, la culpa de todo esto la tiene Frank Zappa, pero vamos a pasar a la siguiente porque lo que... a ver. We all came out to Montreux on a Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Qué mala música se hacía antes, ¿verdad? Sí. Hay un... claro, antes aparecía justamente que estaban celebrando un disco de oro. Cuéntanos Ese- cuántos hay aquí. Es Deep Purple, han recibido este disco de oro para esta canción Smoke on the Water. The Water fue el lago de Ginebra, The Water, porque ellos han tocado ahí en el Montreux, no sé, ustedes conocen Montreux Jazz Festival, es muchos años, Montreux Jazz Festival, han tocado ahí y ellos han tenido que grabar un disco y se quemó el casino. Ellos han tenido en Montreux un casino y ahí han hecho un estudio de grabación de discos y se quemó. Y el humo se fue pasando sobre el agua. Por eso están hablando sobre smoke on the water. Pero se quemó espontáneamente. Sí, Dice que fue Frank Zappa, pero no. Vamos al siguiente. y eso es después que ya he pasado 2 años con A&M, la compañía Warner Brothers venido, hizo una oferta que fue mejor que con A&M. Me ha ofrecido un pequeño porcentaje de ventas después que han recuperado su dinero. Compañías americanas son muy generosas, pero no son Papá Noel. Después que han recuperado todas las gastos de promoción, de grabación, todas las casas puedes recibir hasta 0.5% de las ventas. Y este hombre que me ha contratado se llamaba Mo Austin. Él empezó como el asesor fiscal de Frank Sinatra. Y cuando la compañía de cine Warner Brothers han querido entrar en el negocio de la música, han comprado el sello de Sinatra que se llamaba Reprise Records. Aún existe este label, Reprise Records. Comprando eso, y él fue el director general de la compañía. Eso fue más o menos 11 años después de esta foto. Han dicho que han pagado $33 millones a Sinatra. No sé si es exacto. Yo sé que yo no he recibido $33 millones, pero él fue una compañía muy buena. Y el primer artista que yo he firmado a Warner Brothers fue Leo Sayer, con Long Tall Glasses. Con el que empezamos esta charla, que era la música que escucharon al principio. Y el segundo grupo fue Electric Light Orchestra. ¿Conocen? De ese, nosotros nos vamos a saltar directamente a alguien, a otra de las bandas Ajá. que tenía. Pasamos aquí, estos Warner Bros. Y aquí los tienen. Eso, los Pirates. Después he firmado un grupo inglés que se llamaba The Pirates. The Pirates
Han empezado con Johnny Kidd en los años 60, formado de nuevo a finales de los años 70, y yo me dedico a ellos casi como manager también, no solamente como compañía de discos, pero como manager. Y eso fue la firma contrato. Y hemos tenido éxito en los periódicos, éxito en conciertos. Su live es el mejor grupo que yo he oído en mi vida. Live, como el rock and roll que ellos han tocado. Pero no hemos vendido suficientes discos y después del tercer disco yo fui muy cansado y Liz y yo hemos hecho vacaciones, han venido a Lanzarote. Y espera, vamos a hacer antes, para que vean el directo de esta gente. Para mí es un descubrimiento enorme, porque todos o la mayoría de los músicos de los que hemos hablado hoy y con los que hablaba con Larry, pues ya los conocía. Los conocía porque son pues parte de todo el legado popular de la música de esos años. Pero esto era como algo que estaba escondido. A mí me recuerda muchísimo a un grupo que me gustaba, pero mucho, que es de John Spencer, Blues Explosion. Y es curioso porque esto se hacía, pues no sé si 20 años antes, igual más. Vamos a escucharles y la verdad es que tienen un directo muy potente. Que justamente en esta época era cuando más en alza estaba la música punk. Sí. Yo me voy a permitir el lujo simplemente de hacer una pequeña introducción, una anécdota que tiene mucho que ver del por qué se ha hecho esta exposición y por qué se hace esta charla. Hablando una vez con Larry, no hace demasiado, yo había estado en la ciudad de Nueva York y Larry me dijo que por qué eso no había estado, justamente me había quedado en el Midtown, que es cerca del Hotel Chelsea. Y Larry me contaba acerca de esta banda, me empezó a hablar de ellos, de que habían estado pues de gira. Se fueron justamente para Estados Unidos y iban viendo que la gira no funcionaba como tenía que funcionar hasta que llegaron a Nueva York. De repente llegaron a Nueva York y justamente por esa zona se encontraron muchísima gente esperando. Cientos, 4 bloques de personas esperando a entrar. Pero en ese momento no estaban esperando precisamente para el grupo, sino lo que había ocurrido es que Sid Vicious, pues creo que sí, la llegó a asesinar. Había asesinado a Nancy, a su novia, y todos los punkis de la época pues estaban haciendo cola para poder acercarse y llegar a la zona donde había fallecido, que era justamente el Chelsea Hotel. Aquí tenemos, ¿esto qué es exactamente? Eso es el Hope and Anchor, es un pub en Islington, en Londres, donde todos los grandes grupos han tocado, incluido Pirates, Dire Straits, Steve Gibbons Band, Wilco Johnson, Dr. Feelgood, The Clash, The Jam, John Morrison. Hay varios. No sé si quién más están por aquí. Y han hecho un live álbum. Vamos para allá. Esto justamente está aquí. Y bueno, y volvemos a este señor, porque justamente después de esa gira, en el año 79 de The Pirates, es cuando vuelves a Londres y te encuentras con que este señor, cuéntalo tú evidentemente, esto es una anécdota, había una especie de asesor fiscal que estaba buscando derechos de autor que estaban por ahí, digamos, sueltos. Y en este caso, pues encontró que este señor había sido tremendamente famoso en Argentina. Leo Sayer. Sí, y esa, según me habías comentado, pues esa fue una de las razones por la cual pudieron venirse de vacaciones a donde estamos. Porque eso fue 5 años después de Leo Sayer, cuando fuimos muy cansados, hemos tenido esta gira por América, y hemos regresado a Inglaterra,
cansado y desilusionado porque no hemos tenido éxito con los Pirates. Pero aquel tiempo fue 5 años después que firmo a Leo Sayer y Warner Brothers me han mandado mis royalties para los 5 años pasados. Y ha llegado, decimos en inglés, pennies from heaven, pennies del cielo. Hemos recibido una semana antes de hacer vacaciones en Lanzarote, un Lanzarote que no hemos conocido. Y después de un día en Lanzarote hemos decidido que queremos comprar aquí un pequeño casa de vacaciones. Hemos encontrado en la Avenida de las Flores, Puerto del Carmen, un lugar en Los Cocoteros, en Puerto del Carmen, y al lado de la Arena Dorada. Ustedes, si alguien puede recordar La Bohemia, el restaurante La Bohemia, aquel complejo. Y el dinero que han pedido fue exactamente el dinero que he recibido de la Warner Brothers el mes antes. Y pues hemos quedado aquí. Liz y yo fuimos en la segundo o tercer periódico. La familia de Liz vivió en Vancouver, Canadá. Han tenido una feria mundial ahí y hemos llevado material promoción del Patronato de Turismo de Lanzarote ahí y hemos mostrado la revista Lanzarote ahí. Y eso fue una gran coincidencia. Eso fue en la casa de César Manrique en Aria. Antes se inauguró, le gustaba mucho a Liz. Y de repente dice a Liz, ¿quieres ver 100 Manriques? Y Liz dice, sí. Y así ha salido el foto. Y eso fue en la casa del fallecido Alfredo Kraus. Me parece de todos los conciertos que hemos visto en Jameos del Agua, el de Navidad o Año Nuevo, hace 10 o 12 años, cuando él ha cantado el himno a las Islas Canarias al final. Fue una maravilla. Él fue con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Y eso... Cuando hemos empezado a escribir Lancelot en inglés, el jefe del Departamento de Cultura fue Ildefonso Aguilar. Y la primera vez que quiso volver a Inglaterra, después a escribir Lancelot, he dicho a Ildefonso, ¿hay algún artista en Inglaterra que podremos llevar para Lanzarote y que tú tienes interés? Y él dice, ¿conoces a Brian Eno? Yo digo, Brian Eno es un miembro de Roxy Music. Dice, no, sí, pero eso no es el tipo de música. Yo quiero hacer un festival de música que es muy adaptado por Lanzarote, música ambiental. Y necesitamos pedir a él, si tú vas a Inglaterra, tú puedes poner en contacto con él. Yo digo, ok, voy a hablar con mi socio en los Pirates. Fue en inglés, que se llama David Platts, él fue nuestro socio en los Pirates de Granada. David, ¿conoces a alguien que puede ponernos en contacto con Brian Eno? Dice, yo publico su música, yo soy la edición de su música. Y al arreglado para la próxima semana, Ildefonso ha preparado un vídeo y un texto de explicación lo que hizo hacer. Y yo fui el cartero, hemos llevado a la casa de Brian Eno en Chelsea. Y él fue encantado de la música de Ildefonso y también por la idea de hacer un festival ambiental. Y pues puesto en contacto con Ildefonso y de ahí han establecido el primer festival de música visual. Viendo las fotos, solamente han pasado los años por Brian Eno, los demás están igual, ¿no? Sí. Exactamente, es Brian el único que no ha pasado. De Pirates a Brian Eno fue un poco de distancia. Y eso es, Ildefonso y yo hemos tocado el mismo año distinguidos de turismo. Fue el presidente Enrique Pérez Perea y María Zaidocal fue concejal de turismo. Hay una cosa, ya prácticamente, bueno, ya hemos llegado al final de este recorrido. Ha sido un recorrido muy escueto por todo lo que Larry tiene que contar y todas las anécdotas, y simplemente se ha realizado pues pensando en un homenaje y en un pequeño recorrido que fuera ameno. Yo sé que seguramente habrá más ganas de rock and roll y más ganas de indagar. Después podremos seguir hablando con Larry, pero antes de terminar, me gustaría ver un mensaje que nos ha enviado una persona que le hubiese gustado estar hoy aquí, que no puede estar,
y que nos ha lanzado esto. Hola Larry, soy Miguel, te mando un saludo muy cariñoso ahí a Lanzarote. Qué pena no poder estar con vosotros en ese homenaje que te están dando. Te tengo que dar las gracias por tu contribución a la cultura popular, al desarrollo de la cultura popular. Muchas gracias y me hubiera encantado darte un abrazo, pero te lo mando desde aquí. Salud y suerte a todos. Bueno, ¿por qué nos envía esto? Lo que ha pasado es, en el año 1970, cuando salió con el himno a la alegría, hizo una versión en inglés. Y la compañía de él, Hispavox, tuvo un contrato con la EMI en Inglaterra, EMI, la más gran compañía de Inglaterra. Han mandado esta versión en inglés a ellos y han rechazado el disco. Hispavox me llamó porque ellos han distribuido nuestros discos en España. Me llamo Larry, yo voy a mandar un disco de un hombre que se llama Miguel Ríos, himno al en inglés, y recibido, dice, yo llamo a él, Luis Calvo se llamaba. Sí, quiero el disco. Hemos recibido el disco y nuestro departamento de promoción se ha ido al productor de The Top of the Pops. Fue un programa de televisión inglés, 17 millones de espectadores cada jueves por la tarde y gente que compran discos desde 7 hasta las 8 menos cuarto, y hemos conseguido a Miguel Ríos en esta misma semana con su disco. Llamo ahí, dice, manda a él inmediatamente, y él ha venido. Yo no he tenido ninguna promoción, nada, ni fotos, nada, porque él ha venido sin nada también, porque fue tan rápido. Y yo he querido algo poner en el muro detrás. Yo he mandado a mí mismo un telegrama diciendo, Miguel Ríos, gracias por mi primer éxito en 200 años firmando Ludwig van Beethoven. Y hemos puesto al foro, y él está ahora, antes de eso, y ha leído eso, y fue un gran éxito. Y después del programa ha tenido que volver a España. Pero me he dicho antes, puedes hacernos un favor. Nosotros no podremos conseguir que tu compañía en Canadá salga con el disco. ¿Puedes hacer algo? Yo he dicho, yo no tengo ninguna jurisdicción en Canadá, pero soy amigo de él, se llama Jerry Lacoste. Yo puedo llamar a él y pedir un favor. Y él me dice, tú has subido sobre tu silla sobre tu mesa, has tocado por teléfono mi disco, has bailando sobre tu mesa. Jerry, tienes que coger este disco, tienes que cogerlo. Y mi respuesta, Larry, no sé por qué. Jerry, hazme el favor. Si tienes la posibilidad de firmar otro artista y quieres garantizar que su disco va a salir en Inglaterra, yo te prometo, el próximo disco de un artista que quiere que salga en Inglaterra va a salir aquí, va a ser promovido, vas a tener un éxito. Ok, dice, voy a salir con eso. Se fue 3 semanas, número 1. A Alemania se fue en inglés. Han dicho en Alemania, ese es sacrilegioso. Beethoven, un componista alemán, cantando en inglés, con rock, con basista en rock, cantando en español. ¿Qué pasa en este país? Y digo, sale con el disco y deja la decisión, si es bueno o no bueno, al hombre de la calle. El hombre de la calle ha contestado, queda al número 1 después de 2 semanas, 8 semanas número 1, he quedado en las más vendidas en Alemania 37 semanas. ¿Cuánto tiempo pasaste sin ver a Miguel Ríos hasta encontrarte con él? Eso fue en 1970 y hemos encontrado por casualidad cuando él fue invitado por el Cabildo de Lanzarote. El consejero de turismo fue Miguel Ángel Leal, ha invitado a él a cantar en el reducto de Recife. El día antes hizo una conferencia de prensa en Hotel Las Salinas, 2002 o 2003, uno de estos 2 años. Fue 32 años desde que hemos visto. Al final de la conferencia de prensa, y todo ha preguntado sus preguntas,
me levanto con mi acento de Cervantes preguntando, Miguel Ríos, ¿puedes recordar su versión inglés de Himno a la Alegría? ¿Larry? Él ha dicho antes algo a Miguel Ángel Leal, y Miguel Ángel Leal, por supuesto, ha dicho así, no hemos visto 32 años. Y él fue tan amistoso y no hay palabras para describir el sentimiento. Y él ha dicho a mí, cuando escribo mi biografía, yo quiero que tú le escribas la párrafo sobre el éxito de Himno a la Alegría en la idioma inglesa. Y dice yo estoy construyendo una casa de vacaciones al lado de la Alhambra. Y ustedes están bienvenidos a hacer tus vacaciones ahí. Y así. Y hemos visto, y por eso cuando Oscar me dice que van a hacer esta noche, tú puedes invitar a algunos de tus artistas. Yo he dicho, la mayoría de mis artistas, la verdad, aún no viven. Y sería muy difícil llegar a ellos que viven también. Pero la única que conozco que vive es Miguel Ríos. He llamado a Miguel Ríos y yo he dicho la causa y me dice, Larry, yo he querido venir, pero estoy dentro de una gira que se llama Symphony Ríos. Él está haciendo una gira con gran orquesta y mañana por la noche está en el Plaza de Toros de Valencia. Pero yo voy a mandar un mensaje y él ha hablado con Oscar por teléfono y ha mandado el mensaje. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo no sé si quieres hacer una pequeña, si quieres hacer una pequeña ronda de preguntas, si a alguien le gustaría preguntar algo de lo que nos ha comentado Larry esta noche, antes de bajar a tomarnos algo abajo, y alguna cuestión, no sean tímidos. 50 años, ¿no? ¿Una pregunta? Sí. Okay. Sí, por favor. ¿Es okay? Yeah. It seems to me that you're promoting, obviously, so much music, photograph so much music, and the same with the island of Lanzarote. What fundamentally linked those two things together? What was it about your approach to them that enabled you to do that? I think basically the quality humbly I might have had was I was extremely enthusiastic about the music. It wasn't the business side of it, it was the music. I loved the music, I loved the artist. We would dance at night to the same music that we were selling during the day. And it's the same enthusiasm we feel for the island of Lanzarote. Enthusiasm, I would say, would be the point that combines Lanzarote with my years in the music business. ¿Se puede traducir? Sí, puedes traducirnos que... El señor preguntando cuál es el enlace entre sus años en la música y sus años en Lanzarote. Y yo he contestado, a mí me parece que la más gran calidad que tuve, en una manera humilde, en la música fue mi entusiasmo por la música. No, para mí no fue un negocio, vamos a ganar mucho dinero con este artista, sino me gustaba la música. Hemos bailando por la noche, el mismo música que hemos vendido por el día. Ese entusiasmo es el mismo que hemos sentido para Lanzarote, que hemos venido aquí y hemos querido dar este mismo entusiasmo que tenemos para esta isla a otros extranjeros. Ildefonso. Una vez que te vienes a Lanzarote y ya vives aquí tantos años, ¿no tuviste nunca el deseo o las ganas de volver a conectarte con la música que tanto trabajaste? Yo he dicho hace un par de días, yo no he dejado la música, sino yo he cambiado el rock por el sorondongo. ¿Alguien más? A ver, creo que ya ellos se está levantando. Está... Si tuvieras que elegir por un periodo de unos
periodo digerías como la música más prolífica o las mayores innovaciones dentro de la música? 5 o 10 años. Después de toda la carrera. A mí me parece los años entre 1966 y 71 y 2. Claro. No solamente fue los Beatles, cuando fue la erupción de los Beatles, pero muchos otros grupos de repente han venido. Es una cosa que mucha gente no sabe. ¿Por qué han salido tanta buena música en un momento los Beatles, pero muchos otros de Inglaterra? Porque fue un fenómeno en Inglaterra que se llama Pirate Radio. De un día al otro, la BBC no ha tenido la monopolio sobre la música. Que ellos han tocado muy poco pop, han tocado pop, con Top of the Pops, pero comparado a América, muy poco. Y alguien ha tenido la idea a poner programas de radio en un barco 3 millas de la costa de Inglaterra y transmitido a Inglaterra. Y de un día al otro, estos barcos han tenido tantos oyentes, tanta publicidad, que un sinfín de grupos han salido. Eso lo hacían para evitar los problemas legales de estar en territorio de Gran Bretaña. Sí. Estaban desde el barco, emitían la emisora y Y no pasa nada, está fuera de tierras británicas. el gobierno británico ha cambiado la ley, que han prohibido eso después de 2 o 3 años, y la primera cosa que la BBC hizo es hacer el mismo formato como Radio Pirata. Exactamente Top 40, Top 10, como en América, han tocado cada día todos los hits populares. A Radio 1, Radio 2 más serioso, Radio 3 noticias. Pero eso ha cambiado Inglaterra radicalmente. Antonio. Sí. Sí, las diferencias entre cuando te dedicabas como ejecutivo musical a la parte periodística, ahora. Bueno, has estado como 30 y largo. A mí me parece la gran diferencia es, yo voy a dar un ejemplo. Cuando volví a Inglaterra para la compañía A&M, hemos firmado este grupo que se llama Humble Pie. Y la compañía ha pagado a ellos $400,000, 4 miembros, cada uno de ellos han recibido $100,000. Y cuando yo he intentado poner en contacto en el artista que fue el primero, se llamaba Steve Marriott, después de 4 semanas, no coge el teléfono. Pero tuve que arreglar algo para un gira de Estados Unidos y no he podido poner en contacto con él. Yo he mandado a él un telegram, él me llamó y digo, Stevie, ¿por qué no puede conseguir tu teléfono? Dice, yo no tengo dinero para pagar el cuenta telefónica inglés. No, un momentito. Y aquella noche yo no he podido dormir. Yo tengo que explicar a la compañía en América que yo no puedo arreglar nada con el grupo para gira porque no tiene dinero. Y ahora he recibido tanto dinero. Y eso fue mis nervios porque eso no tuvo nada que ver con música. Antes de eso, toda mi vida fue música. Un récord, un disco, un artista ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Ahora es una cosa fuera de mi ámbito. ¿Qué puedo yo arreglar? Yo no soy un banquier. ¿Cómo puedo arreglar cosas como eso? Y llamar a la compañía en América, ¿qué puedo hacer? Dice, tenemos que buscar un manager. Si ellos tienen un manager, el manager se ocupa en todo eso. Eso es la gran diferencia en trabajar aquí y en trabajar ahí. En nuestro trabajo en Lanzarote como periodistas no hay ningún inconveniente, no hemos tenido ningún problema, no con otras personas, ni siquiera con otras publicaciones. Hemos tenido amistad y mucho apoyo
de historiadores han dado a nosotros su apoyo, los periodistas y todo el mundo, todo el mundo y los órganos públicos, el Cabildo, los ayuntamientos, el gobierno canario, en cada cosa que han podido asistir, han asistido, han dado a nosotros el apoyo que ha dado a nosotros la posibilidad de existir, la revista. Sí. ¿De verdad quieres saberlo? Pero yo no he tenido mucho contacto con punk rock. No tuve el mismo sentido para punk rock que el otro. Y esto no es una coincidencia que al mismo tiempo que punk rock ha venido, que yo he dejado la música para el solondongo. Bueno, ¿Ah, sí? La gente siempre pregunta sobre Jimi Hendrix, qué tipo de persona. La verdad, yo no puedo decir muchas cosas sobre él que no son publicados, pero yo sé, él vivió en un apartamento de su manager, Chas Chandler. Chas Chandler fue el bajista de los Animals y hizo el manager de él. Vivió en Upper Berkeley Street, no lejos que donde vivía Liz cuando lo conocí en Londres. Y cuando yo he visitado a él ahí, él ha hecho tapicería. Tapicería. ¿Cómo se llama? Punto de cruz. vale. Sí. Yeah. Él fue un hombre muy interesante. Él después, su novia, Mónica Dannemann, vivió en otra calle, en la calle Brook Street. Y ella ha invitado a él, vivía con ella en Brook Street, ha dado a él una habitación arriba. Y él ha enterado que el componista Händel de música clásica, Händel, su música de agua y todo eso, que él vivía en dos casas al lado, en Brook Street, en la misma calle, y se fue a la compañía, a la tienda de discos y compró todos los discos de Händel y el thing. Pero es muy interesante, Brian Epstein, que fue partner con Robert Stigwood, el manager de los Beatles, una de las cosas que él hizo fue comprar un teatro legítimo en mitad de Londres que se llama Savile Theatre en Shaftesbury Avenue, donde son muchos teatros. Y Brian Epstein ha tenido domingos, no hay teatro, en aquellos años no hay teatro. Él ha tenido cada domingo por la noche conciertos de rock. Y en la noche de Jimi Hendrix, por la primera vez que descubierto por Chas Chandler y llevado a Londres, Brian Epstein ha presentado a él en su teatro en Savile. La primera fila reservada fue Deep Purple, Dave Gilmour, Pink Floyd, Keith Richards, Rolling Stones, Lennon, McCartney, Mick Ronson, David Bowie, Ian Pace, etc. Toda la aristocracia de rock inglés en la primera fila. Y cuando ha terminado su concierto, Keith Richards se levantó. Ok, boys, ok, chicos, mañana volveremos a la escuela para aprender cómo tocar guitarra. Qué bueno. Eso fue el 27 de enero de 1967. El concierto de él en el Teatro Savile en Londres. Impresionante. Lo de recordar las fechas, las calles, todos los detalles. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta más. Larry, we do it. Lo hicimos porque solamente nos hemos pasado unos 40 minutos. Así que está bien. Está. Nada, esto comentarles que bueno, que es un homenaje pues muy humilde, de verdad. Era algo que pensaba que realmente se tenía que hacer, el contar esta historia y además con esta cercanía con el público presente y que Larry nos contara un poco. Insisto en que es muy poquito lo que hemos contado aquí, pero muy poquito. Hay muchísimas historias entrelazadas con cada uno de los artistas y simplemente pues darle un fortísimo aplauso a Larry y ahora seguiremos con él abajo en el almacén, que seguro que se baja con nosotros. Así que gracias, Larry. Okay. Si me permite dar unas palabras de gracias al Cabildo, al consejero de Cultura, él y Pepe Betancourt han hecho esta cosa con tanto cariño, han venido a la casa, han buscado la música, han buscado las fotos, pero como si fue su propia familia, y han hecho la cosa con tanto tacto. Yo no sé, yo quise pedir permiso de Cabildo si no podremos tomar toda la exhibición y hacer una gira con eso por toda España. Mañana podremos estar en Valencia, en la Plaza de Toros, primera parte del concierto de Miguel Ríos. Qué bueno. Muchísimas gracias a ustedes.